Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Hola a todos, aquí estamos en una nueva entrega de ¿Conoces la Biblia? ¿De qué vamos a hablar hoy? Recuerden ustedes que alternamos, quise decir, una semana Antiguo Testamento y otra Nuevo. Vamos a ocuparnos hoy de un tema del Nuevo Testamento, en concreto de milagros y de un tipo de milagros también muy determinado: las resurrecciones. Vamos a hacer un pequeño periplo por ese tipo de milagros y vamos a comparar las resurrecciones que encontramos en el Nuevo Testamento y un par de ellas que hay en el Antiguo con algunos detalles de la resurrección de Jesús para ver la diferencia. Para esta comparación utilizaré solamente un relato de la resurrección de Jesús, el que aparece en el Evangelio de San Juan sobre la tumba vacía. Bien, pues empecemos hablando de resurrecciones de muertos en el Antiguo Testamento. Si quisiéramos ser estrictos, tendríamos que llamar a estos milagros reanimaciones, porque los beneficiarios recuperan la vida física que estaban llevando, pero obviamente con el tiempo volverán a morir. Así que no es lo que los cristianos llamamos propiamente resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos tiene como prototipo la resurrección de Jesús y, lógicamente, la nuestra se producirá después de esta vida. La total, la de cuerpos y almas, se producirá en el último día. Bueno, digo esto para diferenciar claramente de lo que será esa resurrección de una reanimación. ¿Y qué milagros de resurrección tenemos nosotros en la Biblia? De entrada, creo que alguno ya he aludido yo en estos programas de pasada. Tenemos dos muy significativos en el Antiguo Testamento. Uno llevado a cabo por Elías y otro llevado a cabo por su discípulo Eliseo. Recuerden que los ciclos de Elías y Eliseo, como ya les expliqué, son tradiciones procedentes del norte de Israel, de lo que actualmente sería Samaria, Galilea, toda esa zona. Y bueno, el núcleo de estos relatos es antiguo. Después han sido reformulados, lógicamente. La Biblia siempre es un continuum hasta que se llegó a editar completamente el texto y a fijarlo. Pues los textos tuvieron unas etapas de evolución. Pero la base del relato es bastante antigua. Se puede remontar pues tranquilamente al siglo VIII a.C. Bien, pues ¿qué tenemos? Curiosamente, el relato de resurrección que encontramos en Eliseo probablemente es más antiguo que el de Elías, y el de Elías en su forma se inspira en el relato de Eliseo. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. El niño muere y Elías consigue que vuelva a la vida. No directamente el profeta, porque él no tiene el don de devolver la vida a los muertos. Lo que hace Elías es orar y hacer una serie de gestos proféticos, echarse sobre el niño
para que el niño recobre la vida. Lo toma en su regazo y entonces hace una oración y se tiende sobre el niño para que el niño vuelva en sí y recobre la vida. Ya tenemos un milagro en el que un difunto ha sido reanimado y ha vuelto a la vida. Está en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, desde los versículos 17, valga la redundancia, a 24. El de Eliseo ya lo tenemos en el segundo libro de los Reyes, concretamente en el capítulo 4. Una señora de Sunam, por eso se le llama la Sunamita, ha sido una gran benefactora del profeta, acogiéndolo en su casa, haciéndole incluso una pequeña habitación para que él pueda retirarse cuando viene de sus largas caminatas para anunciar la palabra de Dios. El profeta está muy agradecido a esta benefactora y le anuncia el nacimiento de un hijo, ya que ella no podía tenerlos. Un poco escéptica es la Sunamita porque no quiere llevarse ningún desengaño, pero el niño nace. Al poco enferma y muere repentinamente. La madre, desolada, se desahoga con el profeta diciendo: no te dije que no me engañaras, que no te había pedido yo un hijo, porque ahora darlo para quitarlo, ¿no? Se repite la operación que vimos en Elías, dado que, como ya he dicho, el texto de Elías se inspira en este. Eliseo viene, intenta colocar los atributos del profeta, el bastón, sobre el niño, pero no da resultado, y viene él mismo, se tumba sobre el niño, hace una serie de gestos proféticos para que el niño entre en calor, ora al Señor y el Señor le devuelve la vida al niño. Tenemos estos dos milagros de resurrección en el texto veterotestamentario. Bien, pues directamente de aquí pasamos a las resurrecciones del Nuevo Testamento, que son bien conocidas por todos, son las operadas por Jesús. Tenemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín, por poner un ejemplo, ¿no? La resurrección de la hija de Jairo, que leíamos ayer, o anteayer, no recuerdo bien, la leíamos hace unos días. Y bueno, pues tenemos también la resurrección de Lázaro, que es la que vamos a utilizar nosotros como paradigma. La tenemos en el capítulo 11 de San Juan. Bien, y vamos a comparar la resurrección de Lázaro con el episodio de la tumba vacía en el mismo Evangelio de San Juan. Si recordáis el pasaje de la resurrección, Lázaro comienza estando enfermo y le comunican a Jesús que Lázaro ha enfermado. Él oye la noticia, pero decide quedarse en el lugar en el que estaba varios días y finalmente emprende el camino hacia Betania para ayudar a Lázaro. Bueno, Jesús había dicho que la enfermedad de Lázaro no conduciría a la muerte, sino a la gloria de Dios. Es decir, Jesús piensa hacer un signo con el cual manifestará su gloria. Bien, conocen bastante en detalle el relato. Jesús se acerca a la tumba. No voy a entrar en todo el relato en sí, diré algunas pinceladas. Diré una pincelada, por ejemplo, del diálogo con Marta y María. Marta es una mujer creyente, igual que María, todas ellas seguidoras y benefactoras de Jesús, que se hospedaban en casa de Marta, María y Lázaro cada vez que pasaba por Betania. Y bueno, pues Marta, es una mujer de fe. Al acercarse a Jesús, se lamenta amargamente: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Es decir, lo que se esperaba de Jesús es que acudiera a curar un enfermo, porque entienden que está más a su alcance que devolver la vida a un muerto. Aún así, Marta no ha perdido la esperanza y dice: todo lo que le pidas a Dios, sé que te lo concederá.
Jesús afirma categóricamente: tu hermano resucitará. Y Marta hace una profesión de fe. Sí, Señor, yo soy creyente, yo creo que resucitará el día de la resurrección de los muertos. Pero le dice implícitamente: pero claro, ahora me he quedado sin él y tendré que esperar hasta ese momento para poder reencontrarlo. Jesús responde cortando el argumento de Marta y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y le lanza una fuerte pregunta retórica a María: ¿crees esto? Ella responde ya con la profesión de fe auténtica: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y a partir de aquí Jesús opera el milagro que todos conocemos: se acerca a la tumba, grita y el difunto sale fuera. Y aquí es donde yo quiero que ustedes fijen su atención de una manera minuciosa. ¿Cómo sale el difunto? Pues el difunto, al cual habían sepultado y que llevaba ya muerto varios días, concreto llevaba muerto 4 días muertos, ¿no? Que era el tiempo que se creía que duraba el alma dentro del difunto antes de marcharse. Por tanto, era imposible para los hombres que Jesús llevara a cabo la resurrección. Ese periodo de 4 días hacía inviable que el muerto volviera a la vida porque el alma le había abandonado. Bien, pues Jesús grita: Lázaro, sal fuera, y sale el muerto envuelto en los lienzos mortuorios, es decir, las vendas con las que lo cubrían y el sudario en la cara. Así que Jesús manda que lo desaten y el muerto anda bien. Un milagro, un prodigio que recorre toda la comarca, un milagro grande, similar a las otras resurrecciones que Jesús hace. Pero como decía al principio del programa, esto es reanimar a un difunto, porque obviamente Lázaro es mortal y tendría que volver a morir. De hecho, los enemigos de Jesús deciden matar a Lázaro porque a causa del testimonio de su resurrección muchos se iban con Jesús. O sea, Lázaro sigue siendo mortal pese a que Jesús le ha devuelto la vida. Las diferencias entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús la tenemos, como digo, en el relato del sepulcro vacío que contemplan los apóstoles, no el que contempla María Magdalena, del que también hablaremos un poquitito. Tomamos el relato y nos acercamos a la tumba vacía. Bueno, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al discípulo amado. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, inicialmente ni María Magdalena ni los apóstoles entienden que Jesús haya resucitado. Suponen que alguien se ha llevado el cadáver. Miren la escena. Pedro y el discípulo amado salen corriendo y van juntos hacia el sepulcro. El discípulo amado corre más que Pedro y llega antes. Y fíjese que se asoma. Y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. O sea, ha llegado primero ante el lugar de la resurrección, atisba lienzos, pero no entra. Llega Pedro y el discípulo amado le permite a Pedro entrar primero porque le da la primacía. El Evangelio de San Juan reconoce la tradición sinóptica en la cual Pedro siempre es el primero entre los apóstoles.
¿Y qué hace Pedro? Efectivamente vio los lienzos por el suelo y el sudario con que le habían envuelto la cabeza, no en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Él descubre ya la escena completa. Pero no la interpreta, no saca ninguna conclusión. Entonces, una vez que Pedro ha comprobado ya in situ lo que ocurre en el sepulcro, entra el otro discípulo, el primero que había llegado y había cedido el puesto al apóstol principal. Entra y dice el texto, vio y creyó, pues no habían entendido aún la escritura según la cual tenía que resucitar de entre los muertos. ¿Y por qué entra, ve y cree? Pues para entender esto tenemos que tener en mente lo que hemos escuchado de Lázaro antes y lo que hemos oído aquí. ¿Cómo sale Lázaro del sepulcro? Lázaro sale envuelto con los lienzos mortuorios y con el sudario por la cara. ¿Qué significa esto? Que Lázaro está aún sometido a la muerte. Es mortal. No se ha librado de los atributos de un muerto. Después se los quitan, puede andar, pero él no ha salido del sepulcro sin los atributos mortuorios. Jesús sí. De hecho, solo quedan los atributos mortuorios, ni siquiera hay cuerpo. Las vendas y el sudario doblado, es decir, los elementos que simbolizan la presencia del difunto ya no están. Los atributos de la muerte ya no están. Jesús ha sido liberado de las ataduras de la muerte. De hecho, en los evangelios sinópticos tiene unas características el resucitado que no son las propias de uno que ha vuelto simplemente a la vida. El espacio para él no es lo mismo que para los demás, no tiene barreras, puede atravesar las puertas y entrar en estancias. Su apariencia, siendo el mismo, muchas veces no es reconocible, como los discípulos de Maús. Tampoco lo reconocerá María Magdalena. En el relato del capítulo 20 también, hemos hablado de la tumba vacía, el capítulo 20, y María Magdalena también en el capítulo 20 de San Juan, no lo reconocerá de entrada. Los discípulos de Maús lo reconocen sacramentalmente en la fracción del pan. ¿Es el mismo Jesús? Sí, pero ya se le reconoce de otra manera. Igual que le ocurrirá a María. María no lo reconoce, solo lo reconoce cuando él la llame por su nombre. Y cuando la llama, María todavía está aferrada a la imagen del Jesús carnal, material. Intenta aferrarse a él, agarrarle los pies. Y Jesús le dice, no intentes retenerme ni sujetarme porque subo al Padre mío y Padre vuestro. Al Dios mío y Dios vuestro. Es decir, este Jesús que ella conoció seguirá presente en medio de los discípulos. Estará vivo, activo, operante, porque Él vive. Pero no podrás relacionarte con Él de la misma manera. Cuando pase la cuarentena, después de la resurrección, y llegue la ascensión, habrá que relacionarse con Jesús de modo sacramental, como nos relacionamos nosotros. Y diríamos, hombre, bueno, pero claro, esto supone una pequeña pobreza, porque claro, los apóstoles podían verlo, hablar con Él, tocarlo, escucharlo, y nosotros, pues no. Pero esto solo es pobreza si yo tengo una concepción meramente material de las cosas. Si yo me aferro a lo que es el cuerpo físico. Si yo tengo una concepción más trascendente, más espiritual, yo podré ver las cosas de otra manera muy diferente. Cuando Jesús anduvo por los caminos de Galilea y de Judea, con su cuerpo, con su naturaleza humana, pues Él podía estar allí. Aunque si hubiera querido, podía haber sido vivo, sí, pero estaba allí, porque Él no jugaba con su humanidad, tenía una humanidad real y no hacía trampas con su humanidad, y solo podía estar en un sitio con unas personas determinadas. Ahora Jesús puede estar en todo el mundo, en cualquier lugar donde haya un sagrario, incluso aunque no haya sagrario, porque hay la presencia espiritual y la presencia real. Real en el sagrario y espiritualmente en cualquier lugar que nosotros le invoquemos. Pero además, Jesús podía estar
en un tiempo determinado. Ahora puede estar en cualquier momento, en cualquier instante, en todos los instantes a la vez. Por tanto, Jesús puede acompañar a toda su iglesia desde el primer al último rincón del orbe. La resurrección nos introduce en una dimensión nueva. Por eso San Pablo en 1 Corintios 15 dirá: ¿y cómo vamos a resucitar? No vamos a resucitar manteniendo la misma vida que tenemos ahora, como hacían los egipcios, que le metían al faraón en la tumba la comida, la ropa, hasta los siervos le metían en la tumba, porque pensaban que continuaría su vida de una manera semejante a la que llevó aquí. El apóstol dirá en 1 Corintios 15, no sabemos exactamente cómo será nuestro cuerpo, pero sí sabemos que si nuestro cuerpo es corruptible, se convertirá en incorruptible. Si nuestro cuerpo es mortal, se convertirá en inmortal. Si nuestro cuerpo pues está aquí terreno, se convertirá en glorioso. Sabemos que las limitaciones que tenemos ahora no las tendremos. Sabemos, en definitiva, lo que dice el apóstol San Juan, que ahora, peregrinando por esta vida, somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando llegue el momento, ese momento de la resurrección, pues seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Fíjense bien el periplo que hemos hecho por estos textos para que puedan entender lo que es verdaderamente la resurrección. Jesús levantó muertos de la tumba que continuaron su vida, aunque después murieran, pero Jesús resucitó, fue resucitado por el Padre. Y esa resurrección, que es la auténtica, es la prenda, el anticipo de la nuestra, no de que vayamos a volver a la vida o vayamos a vivir muchísimo con esa historia que nos tienen ahora del transhumanismo, sino que un día después de nuestra muerte, Él nos transformará y nos mostrará nuestra auténtica condición de hijos cuando llegue la resurrección de los muertos. Les emplazo para una próxima entrega para que sigan conociendo la Biblia. Hasta pronto.